es tal vez uno de los elementos que más cariño e identidad bogotana genera entre todos los habitantes. Genera una gran cantidad de afectos en los bogotanos y en general en los colombianos, no solamente por su historia, sino por su proceso incluyente y además porque se ha constituido en un espacio del esparcimiento de los bogotanos donde hemos tenido grandes triunfos y también grandes frustraciones. Es decir, el Campín ha narrado en los últimos 70 o 80 años la vida cosmopolita de los bogotanos. ¿Quién fue el padre que fecundó al Estadio El Campín? Vamos a hablar del señor Nemesio Camacho. A principios del siglo XX, el señor Nemesio Camacho era propietario de la hacienda denominada El Campín. La idea de construir el estadio Nemesio Camacho El Campín surge en 1934 cuando el alcalde era Jorge Eliezer Gaitán. Había una necesidad imperiosa de construir un escenario deportivo de cara a los Juegos Bolivarianos de 1938. Habían dos condiciones muy importantes para la construcción del estadio y que estos terrenos fueran donados por don Luis Camacho. El primero es que el estadio tuviese un espacio para la práctica del fútbol practicado por las élites del momento, especialmente los del Gimnasio Moderno y el Colegio San Bartolomé, y que hubiese una práctica para el atletismo. Era necesario en aquella época por un desarrollo urbano que quedara a las afueras de la ciudad, es decir, donde estamos hoy eran los límites del norte de la ciudad y era la parte más alejada. Mi nombre es Diego Carachas, un hijo de Bogotá, muy hincha del fútbol. Estoy en mi primera casa, realmente, el Campín es mi primera casa. Vengo desde los 8 años. Desde el año 86, unos primos fueron los que me acercaron a este magnífico mundo alrededor del fútbol. Uno venía en un plan de familia, era toda la hinchada en todos lados, no habían grupos de barras realmente. La comida, la manera de compartir, llegar temprano. Era un plan llegar aquí 10 de la mañana y jugar fútbol aquí al frente, pasar al Palacio del Colesterol. En el año 91 pues era un pelado de 12 años, 13 años y para poder entrar al estadio llegaba muy temprano. Desde ese año 91 no he faltado un fin de semana, entre semana, partidos trascendentales. Con mi esposa nos conocimos allá en esa tribuna, asistiendo y acompañando a nuestro querido Santa Fe. Tuvimos la oportunidad de casarnos aquí con mi esposa en nuestra casa. Entonces son cosas que le enmarcan a uno y siembran que uno siempre quiera venir y asistir al estadio. Mi nombre es Rafael Rubiano, soy la persona encargada de coordinar las barras tradicionales de Independiente Santa Fe y pues este estadio, el estadio Nemesio Camacho El Campín, es, yo no sé si decir mi segunda casa porque a veces paso más tiempo en el Campín que en mi propia casa. El Campín me cambió la vida porque aquí me trajeron mis padres. Entonces eso se fue volviendo parte esencial de mi vida. Y obviamente esa misma tradición quise llevarla en mi casa y con mis hijos. Ver a mi viejo acá siempre llegando al estadio, siguiendo a Santa Fe. Eran momentos de mucha alegría porque realmente era era como el entorno familiar se centraba era en el estadio. En esa época no se usaba la camiseta, no había división de estadio. El padre traía la olla con el piquete, la papa, la yuca, la gallina. Para nosotros venir al estadio pues era como una fiesta porque pues era el día domingo a las 3 de la tarde. Vine a Oriental con mi hijo y de ahí arranqué con el tema de las barras y pues hoy en día somos aproximadamente 18 barras con una murga. Soy Alonso Cárdenas, oficial de seguridad y logística de Millonarios Fútbol Club, por la institución 25 años. Aquí siempre en el estadio, cada que el equipo juega de local, pues llegar, empezar a armar desde ceros un partido. Cuando teníamos público, ver este estadio lleno, ver el equipo ganar, es una satisfacción muy grande. En la casa, esperando que todo volviera a la normalidad, estudiando todos los protocolos que iban saliendo, de DIMAYOR, de Conmebol, en reuniones virtuales.
Que me haya afectado en mi labor, pues por no ejercerla, por estar en la casa. En un partido antes de la pandemia, un partido normal, llega uno a las 6, 7 de la mañana, recibe el servicio preliminar, llegan 1.500 policías, logísticos, bomberos, 80 personas de salud, las personas de las comidas, fácilmente 2.300 personas. Durante estos 6 meses, en el marco de la pandemia, este estadio ha sido visitado muchísimas veces por muchos hinchas, mostrando una profunda añoranza, una profunda extrañeza del por qué esto se cerró. El Estadio El Campín surge en la década de los 30 y a lo largo del siglo XX y parte del XXI va teniendo importantes transformaciones, al igual que la ciudad de Bogotá. Básicamente era todo un ritual de esparcimiento venir al Estadio El Campín. Se venía con ollas, se venía con los mejores trajes, la gente venía con sus gabanes, con sus sombreros, con sus guantes, con sus sombrillas. En la década del 50 construyen los segundos pisos de algunas de las graderías, tanto en occidental como en oriental. Posteriormente, en la década del 60, hay una serie de remodelaciones en la parte externa y dentro de la gradería y dentro de la cancha. Era o el punto de llegada o el punto de partida de las distintas versiones de la Vuelta a Colombia. Posteriormente, la década de los 70 y de los 80 fue una época mucho más deportizada, de camisetas, de merchandising deportivo. Se hacen las últimas remodelaciones, dado que esto coincidió con el buen desempeño de los equipos capitalinos en esta década. También este escenario fue en donde Colombia se consagró campeón de la Copa de América del 2001, para lo cual tuvo que vestirse de gala, y finalmente la remodelación para el Mundial Juvenil del 2011, en donde se caen las mallas y tenemos otro tipo de cultura futbolera. Sabemos que volverá al fútbol, pero las tribunas demorarán muchísimo en regresar. Sin embargo, esperaremos que ese regreso sea absolutamente apoteósico en el marco de la convivencia en el estadio. En mi casa siempre entendieron que el estadio era parte de mi vida, o sea, que para mí, si Santa Fe jugaba en el estadio, podía pasar lo que pasara, yo no iba a dejar de venir. Cuando llegué a Oriental, pues ya asumí yo un rol de vamos a coordinar, a hacer fiesta, que se vean trapos. Ha cambiado Bogotá, ha cambiado muchísimo, y el estadio total. Cuando yo estaba pequeño, las sillas no existían, eso era solo cemento. Las filas eran larguísimas y eso era lleno de pasto porque era zona verde. El Palacio del Colesterol era llenísimo porque todos los puestos estaban colmados. No existía Transmilenio, entonces eran las busetas, los buses trolley. O sea, la ciudad se ha ido transformando muchísimo. Después, con el tiempo, ya cuando yo me involucré en tema de barras, que asumí la responsabilidad y empecé a hacer trapos. Mi esposa estaba con el tema de que ella quería la parte de la confección, ella estaba incursionando en el tema. Entonces yo le dije: ¿tú por qué no me haces un fa? Me ayudas a coser unos trapos. Y empezó así a hacernos los primeros trapos. El 90% de la costura ha sido básicamente de ella. Los grandes trapos que hay en Santa Fe y en la Tribuna Oriental ha sido de ella. Entonces así fue como yo fui involucrando a mi familia. Pues a mis hijos fue muy sencillo y el amor que ellos tienen, pero el caso de mi esposa fue más por la colaboración que ella siempre me prestó para hacer todas esas fiestas y las locuras que se me entraban allá en el estadio. Uno de los viajes que yo estuve organizando fue a Neiva, y usualmente invitábamos a todos los compañeros que llegaran aquí a las afueras del estadio para arrancar con los buses, y yo siempre tomaba la lista. Ahí conocí yo a Carolina. Seguíamos frecuentando aquí en la tribuna, nos intercambiamos teléfonos para de pronto volvernos a ver. Cine, película, un par de cervezas y nos cuadramos. Cada domingo, cada partido, aquí siempre estábamos abonados. Ya llevábamos con ella viviendo más de 10 años y medio. Cuando tuvimos la bendición de que nos pudieran alquilar, fue un área detrás de la cancha para poder adelantar el matrimonio. Y nosotros lo que sí queríamos era algo así fuera humilde, en una cancha de fútbol de un barrio, con un salón comunal al lado. Un amigo me dijo: ¿y usted por qué no pregunta en el Campín? Yo dije: pues voy a preguntar. Y entonces yo fui y pregunté: mire, lo que pasa es que yo quiero ocupar un espacio para 60, 80 personas. Y me dijeron: claro, si usted llega y lo adelanta, tendría que pagar, hacer la solicitud. Nos dieron el visto bueno, sí, todo bien.
fue el diciembre más lluvioso casi de la historia en Bogotá. Yo creo que todo se alineó para eso. Qué solazo, seco, el cielo estaba totalmente despejado, eso brillaba todo el estadio. Yo creo que uno de los días para mí personalmente más lindos, por ser el día de mi matrimonio, por ser en el principal templo de toda Bogotá. Entonces son cosas que le dejan a uno enmarcado de por vida. Y es una bendición que todavía tenemos con mi amada esposa. Ahora, por temas de protocolo, el estadio debe estar desinfectado. Hay temas de publicidad que se deben de colocar antes de que llegue todo el mundo. Llega Dimayor, se toma de las puertas y todas las 160 personas que ingresamos al estadio para un partido como estos debemos de tener prueba PCR negativa. Tiene sus quehaceres y pues de todas maneras está uno 8 horas antes organizando tiempos, llegadas, personal, todo para que ruede la pelota. Santa Fe y el estadio son cosas que para uno valen mucho. ¿Por qué? Porque es que mi vida se desenvuelve en mi casa y en el estadio. Un comienzo se trabaja toda la semana, dependiendo del partido, pero generalmente desde el lunes uno está pensando en el partido y cuadrando cada cosa que se va a armar, dependiendo del partido. El abrazo del amigo que ha sufrido con uno y ha colgado los trapos, el abrazo de la familia que es con los que uno ha estado partido tras partido, que lo han acompañado a uno. Y hoy en día, cuando yo veo las imágenes, porque pues están por ahí, el orgullo que uno lleva que se coció en su casa, que mi esposa me ayudó con eso, que mis hijos me ayudaron porque todos estuvimos involucrados en ese tema, es un muy bonito recuerdo. Entonces son anécdotas que pues me llevaré hasta cuando mi Dios me tenga acá. Ya en ese momento llevamos 6 años y medio con mi esposa después del matrimonio, pero en total ya vamos para 18 años conviviendo. ¿Cómo es un partido un domingo? Casi que uno entra en una agenda 3, 5 días, 8 días, 15 días antes, previo a llegar al estadio. Llega uno 3, 4 horitas antes, comparte con los amigos. Cuando se puede tomar gaseosita, se come en el palacio. Es toda esa religión previa a un partido. Bien, el partido, el resultado, gane o pierda, siempre a la salida no falta la oportunidad de llegar a compartir gaseosa, una cervecita o en fin. Y todo un partido, cantando, alentando. El Campín es mi casa, mi primera casa, donde yo duermo y como, es mi segunda casa. Más de 35 años viniendo aquí al estadio, donde tuve la bendición de casarme, ver la gente, lleno de gente, compartiendo, sufriendo o alegremente, son esa clase de energías que no se ven en otros escenarios. Su nombre, como es el Estadio Nemesio Camacho El Campín, hace que sea casi que la incubadora del sentimiento que yo tengo por nada más, por el fútbol y por el amor a Bogotá. Un partido a puerta cerrada se siente muy solo, muy triste. Desafortunadamente nos toca estar así, no sabemos hasta cuándo, pero Dios quiera que volvamos pronto. Es un símbolo de la ciudad porque contiene una profunda importancia emotiva, una profunda importancia en la construcción de la tradición de lo que significa ser bogotano. Yo creo que los bogotanos no tendríamos una identidad y un amor por la ciudad tan grande si no existiera este estadio. Y finalmente, después de 80 años, si don Nemesio Camacho viviera, ¿qué le podríamos decir hoy? Le podríamos decir que él, gracias a pensar una Bogotá de futuro, pudo transformar la vida y el deporte de toda una nación.